buenas tardes, buenas noches con todos los presentes. Bueno, a nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, damos a todos la más cordial bienvenida a este acto de sustentación de trabajo de investigación aplicada, ¿no?, para la maestría en control gubernamental por parte de Carmen Irene Parra Avendaño. Su trabajo de investigación aplicada titula Factores que limitan el uso de mecanismos de control implementados por la Contraloría General de la República por parte de las juntas vecinales del distrito de Huancayo, periodo 2019-2020. Respecto, debo indicar que mediante los memorándums 083, 084 y la carta 124 del 2022, la subdirección de posgrado de la Escuela Nacional de Control tuvo a bien designar el jurado evaluador. En este caso, conformado por mi persona y los señores maestros Luis Juan Castillo Torrealba y Gilmer Sánchez Valenzuela. A continuación, daremos inicio a esta sustentación, ¿no?, de parte de la señora Carmen Irene Parra Avendaño, a quien invitamos a dar su exposición con un tiempo máximo de 30 minutos. Adelante, Carmen, con la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ortega. Voy a proceder a compartir la exposición del día de hoy. Bien, buenas noches, miembros del jurado. En esta oportunidad, voy a exponer el trabajo de investigación aplicada, de la cual soy autora, y se titula Factores que limitan el uso de mecanismos de control implementados por la Contraloría General por parte de las juntas vecinales del distrito de Huancayo, periodo 2019-2020. El contenido de la presente exposición se ha dividido en 6 partes. La primera parte, que es la pregunta de investigación, en la cual se va a exponer el problema de investigación identificado, a partir del cual se señala como segundo punto la hipótesis de investigación, que es una respuesta preliminar al problema identificado, el cual posteriormente ha sido materia de una evaluación y un análisis a través de la metodología de investigación, que es el punto 3. Posteriormente, el punto 4 está relacionado a los resultados de la investigación, ¿no?, con los cuales se ha podido verificar, contrastar la hipótesis de la investigación. En el punto 5 se propone la solución al problema identificado y finalmente, en el punto 6, se va a dar a conocer las conclusiones y las recomendaciones del presente trabajo de investigación. Bien, comencemos. Respecto a la pregunta de investigación. Bueno, yo como huancaína, que soy conocedora de los problemas que se han dado en la ciudad de Huancayo, he visto durante más de 20 años en los que vivo en esta ciudad, noticias como por ejemplo la existencia de obras paralizadas, la ejecución de colegios, de centros de salud también paralizados o que han sido mal ejecutados, siendo, por ejemplo, uno de las últimas noticias que acontecen en esta ciudad, las irregularidades que hay en la ejecución de unas ciclovías que se hicieron, ¿no?, a razón de la pandemia en la ciudad de Huancayo. Y es ahí en donde vienen las primeras preguntas iniciales. ¿Dónde están las juntas vecinales? ¿Fiscalizan o no fiscalizan? En mérito a ello, se plantea el siguiente problema público. Es precisamente que las juntas vecinales de la ciudad de Huancayo, como organización, carecen de efectividad en su rol vigilante de los recursos públicos locales. Esto es a pesar de que la Contraloría General de la República desde el año 2018 viene implementando mecanismos de control para promover la participación ciudadana. Tenemos, por ejemplo, como uno de los mecanismos que se ha implementado, el programa de monitores ciudadanos,
o también el programa o el mecanismo señalado como la Contraloría Te Escucha, ¿no? Que son audiencias públicas virtuales, mediante las cuales se ha convocado la participación de los ciudadanos. O también el control social en tus manos, que es una especie de talleres en los cuales se les da a conocer a los ciudadanos cómo se deben utilizar los mecanismos de control. Y también, a pesar de que las juntas vecinales han sido reconocidas como organización representativa de los gobiernos locales, en este caso de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Esto es a través de la Ley Orgánica de Municipalidades, que desde el año 2002 a la fecha, es decir, hace más de 20 años, vienen siendo reconocidas y facultadas para realizar, entre otros, la labor de supervisión de los recursos públicos locales. Pues bien, a este programa o a este problema expuesto se ha planteado como pregunta general: ¿qué factores limitan el uso de los mecanismos de control implementados por la Contraloría General a las juntas vecinales del distrito de Huancayo del periodo 2019-2020 en sus labores de supervisión de los recursos públicos locales? Pues bien, para dar respuesta a esta pregunta, la línea de que se ha aplicado es la denominada entidades fiscalizadoras superiores y su relación con la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, que está establecido en el literal G del numeral 4, numeral 6 del documento también denominado Líneas de Investigación de la Escuela Nacional de Control. Bien, para resolver entonces esta pregunta, se ha planteado el objetivo general, que es el identificar los factores que limitan a las juntas vecinales del distrito de Huancayo el uso de los mecanismos de control implementados por la Contraloría en su labor de supervisión de los recursos públicos locales del periodo que ya se ha señalado. Para estos efectos se ha planteado como objetivo específico 1, examinar el nivel de conocimiento que tienen las juntas vecinales del distrito de Huancayo sobre estos mecanismos de control de los cuales ya he mencionado. Como objetivo específico 2, hemos señalado el identificar los casos en que las juntas del distrito de Huancayo usan las herramientas digitales de control también implementadas por la Contraloría en sus labores de fiscalización. Como objetivo específico 3, se ha determinado el examinar la frecuencia en que las juntas vecinales del distrito de Huancayo han participado de las convocatorias efectuadas por la Contraloría General como sociedad civil, es decir, como junta vecinal, ¿no? Para abordar el tema del uso de estos mecanismos de control. Y finalmente, como objetivo específico 4, se ha señalado el identificar las acciones que ha adoptado la Municipalidad Provincial de Huancayo como autoridad local, ¿no? Para que las juntas vecinales del distrito de Huancayo usen estos mecanismos de control en sus labores. Ahora toquemos el punto de la hipótesis de investigación. Pues bien, como sabemos, la hipótesis es una respuesta preliminar, ¿no? A los resultados que luego se van a hacer a través de la metodología de investigación aplicada. En este caso, la hipótesis general que estamos preliminarmente señalando es que sí existen factores que limitan el uso de los mecanismos de control implementados por la Contraloría. También, como hipótesis específica 1, estamos señalando que existe un desconocimiento por parte de las juntas vecinales sobre el uso de los mecanismos de control implementados por la Contraloría General. Como hipótesis específica 2, se plantea que las juntas vecinales no utilizan las herramientas digitales de control implementadas por la Contraloría General. Como hipótesis específica 3, se señala que las juntas vecinales de Huancayo no participan como sociedad civil organizada de las convocatorias que ha efectuado la Contraloría General para abordar estos temas del uso de los mecanismos de control. Y finalmente, como hipótesis específica 4, se señala que la Municipalidad Provincial tampoco adopta acciones para que las juntas vecinales de Huancayo usen estos mecanismos de control implementados por la Contraloría General de la República. Bueno, para el desarrollo de esta hipótesis se ha considerado básicamente y principalmente 4 conceptos. El primero, el del control social, luego el de las juntas vecinales, luego el de los mecanismos de participación ciudadana en el control fiscal que han sido implementados por la OLACEF a través de un documento técnico del año 2012, y luego los mecanismos de control. Bien.
Acá podemos observar algunos de los mecanismos de control implementados por la Contraloría y también las herramientas digitales, ¿no? Como mecanismos podemos señalar, por ejemplo, al programa de monitores ciudadanos, a las audiencias públicas, y también como herramientas digitales podemos hacer mención a la mesa de partes virtual, al buscador de informes, también al Infobras. Bien, como metodología de investigación. En el presente trabajo, en primer lugar, es desde mencionar que por la finalidad de la investigación, estamos hablando de un tipo de investigación aplicada, ¿no? Porque no solamente se busca identificar el problema, sino que se busca darle una solución a este problema. En segundo lugar, el tipo de conocimiento que se va a dar con esta investigación es a través del tipo analítico. La estrategia de investigación que se ha utilizado es el estudio de caso. Cuarto, el método que se ha aplicado es el observacional o también conocido como el no experimental. Quinto, el enfoque de investigación. En este caso se ha utilizado un enfoque de investigación mixto, principalmente cualitativo, ¿no? En el cual también se ha utilizado el enfoque cuantitativo, pero que ha sido aplicado de manera complementaria utilizando variables cualitativas. En sexto lugar, el método de selección que se ha utilizado acá es el no probabilístico. Se han aplicado 12 entrevistas a los presidentes de las juntas vecinales a través de guías de preguntas y 41 encuestas a los miembros de las juntas vecinales. Para aplicar este método de selección se ha tenido como base a la totalidad de los presidentes de las juntas vecinales, a la población que es 26 presidentes, miembros que la conforman. Sobre el procesamiento y análisis de datos, las entrevistas fueron transcritas en matrices individuales a las que se les ha asignado un número de codificación para su posterior análisis. Y también las encuestas han sido procesadas en tablas de distribución de frecuencia. Acá podemos, bueno, les muestro la matriz de consistencia que se ha evaluado, que es básicamente el resumen de lo que estoy exponiendo, donde se señala el título, el problema, los objetivos, la hipótesis y las variables y la metodología. Ahora, con relación a las variables, acá les muestro la matriz de operacionalización de las variables, ¿no? En primer lugar, la variable independiente, ¿no? Que está enfocada a los factores que limitan el uso de los mecanismos de control implementados por la Contraloría General a las juntas vecinales del distrito de Huancayo. Y la variable dependiente, que está enfocada a la labor de supervisión a los recursos públicos. Como verán, tanto la variable independiente como la dependiente han sido dimensionados, ¿no? Y cada uno con su respectivo indicador. Ahora bien, con relación a los resultados de la investigación, en primer lugar, se han analizado los resultados de las entrevistas, ¿no? Y respecto al objetivo específico 1, el resultado más importante ha sido de que todos los entrevistados han manifestado que no usan los mecanismos de control a razón de su desconocimiento. No obstante, ellos también han señalado tener un interés en aprender a efectos de mejorar las labores de supervisión que hacen y que también sea mucho más eficiente. Con relación al objetivo específico 2, de los 12 entrevistados, de los 12 presidentes de las juntas vecinales, se tiene que 11, que es casi la mayoría, han manifestado no usar ninguna de las herramientas digitales implementadas por la Contraloría General, ¿no? Para sus labores de control y vigilancia. Únicamente hubo un presidente vecinal que señaló que utilizó una única vez la herramienta denominada Infobras. Respecto al objetivo específico 3, todos los entrevistados señalaron que en ninguna de las reuniones realizadas mensualmente durante el periodo 2009 y 2019-2020, han contado con la presencia de la Contraloría General y que tampoco han sido convocados por esta última. Respecto al objetivo específico 4, todos los entrevistados manifestaron que en ninguna de las reuniones llevadas a cabo en su gestión, ¿no? En este caso con la Municipalidad Provincial de Huancayo como autoridad local, tampoco se ha abordado el tema relacionado a fortalecer sus labores de supervisión de los recursos públicos locales. Ahora, al análisis de los resultados de las encuestas que se han aplicado, ¿no?
Con relación al conocimiento sobre la labor de supervisión de los recursos públicos, como ustedes pueden ver, por ejemplo, el enunciado 2, nos señala que las juntas vecinales, a veces, ¿no? El 48.8% de los encuestados señalan que a veces se han identificado presuntas irregularidades en el funcionamiento o uso de los servicios públicos locales. El enunciado 3 nos dice que muy pocas veces la Junta Vecinal ha cumplido con su función de supervisar los recursos públicos locales, mientras que en el enunciado 4, ¿no? Las personas encuestadas señalan que a veces la Junta Vecinal recibe denuncias de los vecinos sobre presuntas irregularidades. Bien, con relación al conocimiento de los mecanismos de control implementados por la Contraloría, ¿no? Para que supervisen el uso de los recursos públicos, el enunciado 1 nos señala que más del 70% de los encuestados nos informa que nunca los mecanismos de control han sido utilizados como parte de sus labores de supervisión. El enunciado 5, también más del 80% de los encuestados nos señala de que la Junta Vecinal pues nunca ha recibido capacitación por parte de la Contraloría para que puedan mejorar sus labores en materia de supervisión. Ahora, en lo que respecta al objetivo específico 2, el enunciado 6 nos evidencia que un 68.3% de los encuestados manifiesta que nunca las herramientas digitales implementadas nunca han sido utilizadas, ellos no las conocen, ¿no? El enunciado 7 nos señala igual, más del 90% de los encuestados señala que las juntas vecinales nunca han sido capacitadas para usar las herramientas digitales implementadas por la Contraloría. Y el enunciado 8 también nos manifiesta que el 63.4% de los encuestados señalan que la Junta Vecinal nunca ha usado las herramientas digitales para comunicar sus labores de control de los recursos públicos a los vecinos de la jurisdicción. Es decir, no, pues ellos no las han utilizado, ¿no? Ahora, con relación al objetivo específico 3, los resultados también de estas encuestas nos evidencian que, ¿no? En el enunciado 9, que la Contraloría, lo que ellos manifiestan, nunca se ha reunido con ellos como junta vecinal para que puedan supervisar, ¿no? Para hacer una supervisión de la labor de la vigilancia de los recursos públicos locales. El enunciado 10 nos señala que más del 80% han señalado que la Junta Vecinal tampoco, nunca ha comunicado a la Contraloría las posibles irregularidades que ellos han podido advertir en las obras o en los servicios públicos de su localidad. El enunciado 11 también, el 75.6% nos manifiesta, de los encuestados nos manifiestan que la Junta Vecinal nunca ha participado de las capacitaciones que la Contraloría ha impartido a la ciudadanía para realizar labores de control ciudadana, ¿no? En este aspecto hay que tener en cuenta de que ellos, muy pocos manifestaron haber participado como ciudadanos, ¿no? De manera individual, pero como organización señalan que nunca. Finalmente, en lo que respecta al objetivo específico 4, el enunciado 12, ¿no? Nos señala que también el 63.4% señala que la Junta Vecinal con procedimientos establecidos para regular su labor de supervisión, llámese directivas, lineamientos internos, ellos no tienen. El enunciado 13, ¿no? Más del 50% también indican que la municipalidad nunca se ha reunido con representantes de la Junta Vecinal para que hagan una supervisión de la labor que ellos hacen de la vigilancia de los recursos públicos. El enunciado 14 también, más del el 78% nos dice también que la municipalidad nunca los ha capacitado respecto al uso de estos mecanismos de control que ha implementado la Contraloría. Y finalmente, el enunciado 15, ¿no? Nos señala que, bueno, un 36% manifiesta que la Municipalidad Provincial de Huancayo nunca ha adoptado acciones cuando la Junta Vecinal les ha comunicado la existencia de presuntas irregularidades en los servicios públicos locales. Ahora, uno de los puntos también más importantes, la discusión de resultados y la contrastación de hipótesis. Como ustedes podrán ver de los resultados que se ha obtenido tanto de las entrevistas y de las encuestas, se ha podido validar la hipótesis general, en el sentido de que sí se está demostrando que existen factores que limitan el uso de los mecanismos de control implementados por la Contraloría General, ¿no? Y esto en base también, como ya dije, a la validación de las hipótesis específicas, porque las entrevistas y las encuestas han demostrado, en primer lugar, que las juntas vecinales no usan los mecanismos de control,
que tampoco usan las herramientas digitales. Así también más del 70% han señalado no haber participado en las convocatorias efectuadas por la Contraloría General para abordar estos temas relacionados al uso de los mecanismos de control. Y finalmente, ¿no?, también demuestran que la municipalidad no ha adoptado ninguna acción para que las juntas vecinales del distrito de Huancayo usen los mecanismos de control implementados por la Contraloría. Respecto a la propuesta de solución, como ya hemos visto, se ha identificado el problema, ¿no?, que ha sido materia de investigación. En mérito a eso, se ha hecho un análisis con una metodología de investigación, lo cual nos ha llevado a un resultado. Y es en mérito a estos 3 pasos fundamentales que se ha planteado el siguiente árbol de problema. Se ha planteado un problema central, pero diseñado, ¿no?, enfocado a la propuesta de solución, que es: ya se tiene claro que existe un limitado uso de los mecanismos de control implementados por la Contraloría en la labor de supervisión que realizan las juntas vecinales, ¿no? De este árbol de problemas se ha identificado como causa principal la ausencia de conocimiento sobre los mecanismos de control implementados por la Contraloría General y de sus herramientas digitales, que es en la cual nos vamos a enfocar. Es así que para poder diseñar esta propuesta, se ha planteado el siguiente árbol de objetivos, ¿no?, teniendo como objetivo principal la mejora de la labor de control, mejorar la labor en el ámbito de su función fiscalizadora. Para ello, se han establecido 3 actividades. La primera, que es la construcción de la base de datos, luego la capacitación de las juntas vecinales y la optimización organizativa, ¿no? En la construcción de base de datos es básicamente recopilar y procesar la información de las juntas vecinales, que esta puede ser captada por los gobiernos locales, en este caso de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Y de considerarse que se puede hacer esta propuesta a nivel macro, se tendría que hacer una clasificación de estas juntas vecinales según regiones. Para la capacitación de juntas vecinales, que es la segunda actividad, se tiene que diseñar módulos de capacitación y materiales pedagógicos, así como realizar actividades de fortalecimiento de capacidades. Y finalmente, en la actividad denominada optimización organizativa, pues es importante que se pueda designar a un coordinador que va a ser el intermediario entre las juntas vecinales, la Contraloría General y, de ser el caso, también el gobierno local, en este caso, la Municipalidad Provincial, para cuyos efectos también se está proponiendo, ¿no?, parte de esta propuesta es una aplicación de una guía de procedimientos, y lo que posteriormente, como está enfocado a resultados, va a tener que ser supervisado por la Contraloría como ente superior de control. Acá les muestro el presupuesto referencial, que bueno, ha sido trabajado según cada componente o actividad explicada, haciendo hincapié que los montos que se han sacado son netamente referenciales y se han establecido para los efectos académicos de este trabajo de investigación. También les muestro la foto de la guía que se ha propuesto para el uso de los mecanismos de control y también el proyecto del convenio con la autoridad local. Finalmente, pasamos al punto de las conclusiones y las recomendaciones. Como conclusión principal, tenemos que el principal factor que limita el uso de los mecanismos de control, como ya lo he dado, es la ausencia de conocimientos, ¿no? Perdón, el limitado conocimiento sobre los mecanismos de control y de las herramientas digitales de estas juntas vecinales, ¿no?, en razón a la falta de la capacitación y sobre todo la concientización de los miembros de estas organizaciones en su calidad de sociedad civil organizada. La segunda conclusión es: se ha identificado la existencia de brechas de comunicación entre las juntas vecinales y la Contraloría General de la República. En tercer lugar, la mayoría de los presidentes de las juntas vecinales del distrito de Huancayo, que han sido entrevistados, indican tener un interés en usar los mecanismos de control, lo cual conlleva que tienen una cierta concientización, ¿no?, de la importancia de la labor de vigilar el correcto uso de los recursos de control. También se ha identificado que menos del 20% de los entrevistados manifiesta que sí han asistido a las convocatorias de la Contraloría, pero no como sociedad civil, sino que han ido de manera individual, como
¿no? Y finalmente, un alto porcentaje de los entrevistados, también de los encuestados, manifiesta que la municipalidad provincial nunca ha adoptado acciones respecto a los hechos irregulares que se han comunicado por las juntas vecinales, lo cual denota la falta de garantías para que el gobierno local adopte las medidas correctivas y preventivas hacia sí misma, ¿no? Considerando que es la municipalidad provincial quien ejecuta obras y presta servicios públicos. Luego, las recomendaciones para finalizar. Se ha considerado otras recomendaciones fundamentales, ¿no? En primer lugar, que la Contraloría General de la República reconozca las facultades fiscalizadoras que tienen las juntas vecinales por ley, ¿no? Como ya lo expliqué, a través de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y en mérito a ello, emita lineamientos detallando los mecanismos de control que ellos pueden usar, ¿no? A ser utilizado por ellos según las necesidades, ¿no? Partiendo de actividades de sensibilización. La segunda recomendación es el articular las labores fiscalizadoras de las juntas vecinales con las actividades propias de la Contraloría General, que es el control gubernamental, ¿no? A través del uso de los mecanismos de control implementados por la Contraloría. Y finalmente, la tercera recomendación, establecer procedimientos que permitan a las juntas vecinales acudir a la Contraloría, pero como última instancia, en caso que la municipalidad provincial no atienda las denuncias puestas a su conocimiento, ¿no? Para garantizar que efectivamente se adopten acciones de medidas correctivas y las preventivas según corresponda el caso. Bueno, ya con esta exposición estaría finalizando la exposición de mi proyecto. Gracias a los miembros del jurado por su atención. Perfecto, muchas gracias, Carmen, por la sustentación, ¿no? Ahora vamos a dar pase a la sección de consultas, de preguntas del jurado, ¿no? Para el cual, bueno, vamos a abrir los micrófonos, Luis Wilmer, para comenzar haciendo algunas consultas. Carmen Parra, sobre algunos extremos de la exposición que hemos escuchado hoy, o también, puesto, de los temas que están incluidos en el trabajo de investigación aplicada que hemos tenido bien realizar. Y Luis o Gilmer, ¿quieren comenzar con las preguntas? Voy a dejar de compartir mi pantalla. Gracias, Fernando. No sé si comienzo primero, Gilmer. Gracias, Irene. Muy bien, buenas noches, Carmen. Buenas noches. ¿Cuál ha sido la motivación y cuál crees que es la contribución, de acuerdo a lo que has estudiado, al campo de la academia? Sí, bien, como lo señalé, la motivación ha sido ver tantas noticias en las cuales se escucha, sobre todo en la provincia de Junín, el exceso de obras que se encuentran paralizadas, como ya lo dije, colegios, hospitales, y en donde no se advierte la presencia de la sociedad organizada, ¿no? No existe una junta vecinal que pueda tener una comunicación tanto con las entidades públicas, en este caso la Municipalidad de Huancayo y la Contraloría, la Contraloría General. No hay un nexo para poner nosotros como ciudadanos decir, oigan, se está haciendo una mala ejecución de obras. Sociedad, pónganse en alerta, comuniquen a la Contraloría, porque efectivamente yo acá en Huancayo vivo y en el lugar en el que vivo existe una junta vecinal de la Ribera. Y cuando yo pregunto qué hacen, no lo sé, desconozco. ¿Quiénes son sus miembros? Nadie los conoce. Entonces me pregunto, ¿y entonces para qué están? Y dando un análisis, verificando las normativas, advierto que sí, está en sus funciones el supervisar el correcto uso de los servicios públicos locales y no están. Ahora a la pregunta de cómo contribuye. Efectivamente, si la sociedad organizada, si articulamos sus labores con las labores de la Contraloría, entonces van a ser una piedra angular
para luchar contra este mal de la corrupción, ¿no? Entonces se va a tener mucho más control sobre las autoridades y se les va a limitar un poco esa libertad que ellos sienten de poder manejar los recursos públicos de una manera muy indiscriminada, ¿no? Porque van a saber que la sociedad ya está organizada, que con una vigilancia responsable ellos van a tener que tener mucho más cuidado en cómo manejan los recursos públicos del Estado. Y como le digo, a nivel local, ¿no? Ya no de repente a nivel más macro, más nacional, sino comenzando dentro de nuestra propia localidad. Muy bien, Carmen, muchas gracias. Y una última pregunta, me voy a ir a la parte metodológica de tu guía. Claro. ¿Por qué haces la diferencia de encuestas y entrevistas? Bien, sí, efectivamente, el trabajo de investigación que he realizado se ha hecho a través del estudio de caso, ¿no? Y el estudio de caso ha sido porque básicamente he utilizado como población únicamente a las juntas vecinales del distrito de Huancayo. Entonces, siendo un estudio de caso, las variables que he utilizado son cualitativas, ¿no? Y al ser cualitativas significa que está complementada, está alimentada de las opiniones, ¿no? De las opiniones de las personas que han sido elegidas para hacer esta investigación. Entonces, es por esa razón que yo utilizo en primer lugar las entrevistas como instrumento para poder responder a la metodología que estoy utilizando, que como ya lo dije, es cualitativa. Ahora, la encuesta se ha utilizado pues como una parte complementaria, porque quería reforzar lo que ya me están diciendo los 12 presidentes regionales. Consideré que era importante también tener la opinión de los miembros de cada junta vecinal, ¿no? Es por eso que se hizo encuestas, pero si se dan cuenta, las evidencias que he obtenido, los resultados han sido a nivel únicamente de porcentajes, porque para que sea cuantitativa necesito datos muchos más exactos, pero en este caso no corresponde porque la metodología que yo he utilizado es la cualitativa principal. Muy bien, Carmen, muchas gracias. A usted. Gracias. Vale, Luis. Fernando, tal vez antes que haga las preguntas, solamente quería hacerle dos consultitas a Irene. La primera, un poco yendo por lo último que Hilmer te mencionaba, ¿no? La metodología que aplicas. En el caso de Huancayo, tú has identificado las juntas vecinales. Sí. Por lo tanto, en el marco de esas juntas vecinales, para tu estudio de caso, ¿qué características deberían tener para que tú los consideres dentro de tu estudio? ¿Cómo tú definiste la junta vecinal? ¿Cuál era ese rango, documento, elección con la cual se definieron este grupo de interés que tú iniciaste tu estudio? Bien. Como usted señala, el grupo de interés es básicamente por la representatividad que la ley orgánica de municipalidades les otorga, ¿no? Es decir, ya la Municipalidad Provincial de Huancayo está en la obligación de nombrar a los representantes de las 26 juntas vecinales. El distrito de Huancayo cuenta con 26 juntas vecinales porque así lo ha establecido la Municipalidad Provincial de Huancayo. Entonces, es en mérito a ello, a la representatividad que por ley otorgan, a la organización que ya cuentan, porque la municipalidad, pues, mantiene esa organización, es que se identificó como población al total de estas 26 juntas vecinales y todos sus miembros. Ahora también es importante señalar, ¿no? Cuando yo hice la investigación y la verificación de estas 26 juntas vecinales, muchas tienen presidente, vicepresidente, secretario y hasta 3 vocales, pero muchos de ellos solamente tienen presidente y vicepresidente y no tienen más, ¿no? Pero del total contabilizado, 104 miembros, incluidos los presidentes. Y como le repito, ¿no? Podría quizás existir otro tipo de organizaciones civiles que realizan esta función, pero la representatividad legal
la tienen precisamente las juntas vecinales y es por eso que se ha tomado a este conjunto de personas como población de interés. Ujú. Un poco leyendo tu estudio de caso, obviamente este proceso de designación, que en realidad parte de la elección de los vecinos que tienen una Sí. junta vecinal. Y un poco a lo que Gilman iba, ¿no? Y vamos al tema de la representatividad de tu muestra, de tu estudio de caso, Cayo. O sea, tu número de encuestas, tu número de entrevistas, de acuerdo a la metodología que has aplicado para llegar a la conclusión de a las conclusiones que tienes y a la propuesta que nos estás planteando. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Lo que pasa es que no sé si es la conectividad, pero la escuché bastante lento. Ya, te preguntaba si la muestra que tú has tomado en tu estudio de caso, tú consideras que es representativo tanto para las encuestas como para las entrevistas, para poder generalizar para el caso de Huancayo y ver si de ahí, desde ese caso, poder recomendar las acciones que podríamos hacer en ese ámbito. Sí lo considero representativa porque responde a la metodología de investigación que he utilizado. Como usted bien señala, es un estudio de caso, ¿cierto? Ahora, quizás la pregunta será, ¿por qué no apliqué de repente a todas las juntas vecinales? Bueno, es importante tener en cuenta de que la investigación realizada se ha hecho durante la época de pandemia, en donde por situaciones del distanciamiento social, la falta de conectividad, han conllevado a que no pueda llegar a todos, ¿no? Entonces, la población de interés ha sido al máximo que se ha podido llegar. No obstante, ello, sí he verificado que la mayoría de los presidentes regionales bordea los 51 años de edad, es decir, son personas mayores, ¿no? Y son personas que no tienen mucho, no tienen estudios superiores, ¿no? Entonces, más o menos es, digamos, la primera información que yo he captado y a partir de ello, pues, he entrevistado a todas las personas a las cuales se ha podido llegar, como usted bien lo señala, es un estudio de caso y el estudio de caso permite que el número que yo he entrevistado, el número de personas que yo he entrevistado y he encuestado sea representativo para la localidad de Huancayo. Muchas gracias, Irene. Fernando. Sí, muchas gracias, señor jurado, por sus preguntas. Yo también tengo una consulta, Carmen, sobre el futuro un poco de tu propuesta, ¿no? Y porque para poder hacer las cosas, o sea, para que las juntas vecinales en este caso puedan explotar las cosas, primero, por supuesto, y tú lo has comprobado, tienen que saber que pueden hacerlo, o sea, que saber que existen los mecanismos. Segundo, tienen que querer. Tercero, tienen que poder hacerlo, ¿no? Porque no es solo yo ya sé, ¿no? Que se podría controlar, bueno, quiero controlar, estoy motivado, que por lo que resultan las encuestas, las entrevistas que has hecho, sí, pues, gente que quiere, ¿no? Tiene la motivación, pero por otro lado también tiene que poder hacerlo, tiene que tener los mecanismos formales y legales como para poder ejecutarlo, ¿no? Especialmente cuando estamos hablando del control del Estado, ¿no? Control de la obra pública, ¿no? Y también hay un cuarto factor también, tienen que dejarlos, ¿no? Porque muchas veces pueden tener la atribución legal, pueden querer, estar muy motivados y todo, pero bueno, pues hay factores extras que impiden, ¿no? Que ellos puedan ejercer esa acción, esa atribución, ese derecho que tienen en este caso para las juntas, ¿no? Por lo que tú conoces, más allá un poco de lo que está escrito en el asunto, ¿tú crees que hay otros factores extras a los que ya hemos conversado y comentado, que conoces que existan y que podrían en realidad llamarle afectar de una forma que puede ser positiva o negativamente lo que se vaya a implementar, porque acá estamos hablando de un trabajo de investigación aplicada, ¿no? Que no es en realidad solo una abstracción conceptual, sino en realidad es un trabajo que tiene la intención desde su diseño, su concepción, ¿no? De terminar siendo implementado pues, en la práctica, y en este caso en la Contraloría o cualquier otra instancia. Entonces, ¿qué factores crees tú que existen
o sabes, o has podido percibir, que podrían, en todo caso, como mencioné, afectar, condicionar, es el verbo que gustes, ¿no? Este despliegue, ¿no? Este despliegue de soluciones, ¿no? Realmente que es lo que está planteando aquí, ¿no? Ya. Mire, lo primero que yo he identificado cuando conversaba con estos presidentes regionales, como ya lo he, bueno, sustentado y lo hemos comentado, es la falta del conocimiento, ¿no? Digo, ya, ¿por qué no hay un conocimiento? ¿Por qué no saben nada? Y es donde identifico que no tienen una guía, no saben cómo se hace. Entonces muchos de ellos también me comentaban, ¿no? En la entrevista que los hace o que se les efectuó, es decir, si yo supiera cómo se hace, si estuviera escrito en algún lugar, entonces yo podría inicialmente poder ponerlo en práctica. Entonces es ahí donde para mí una parte fundamental es contar con una guía de procedimientos, como yo le llamo, o una directiva, porque a partir de ello nosotros como Contraloría podemos decir, oye, acá está la guía, también, o sea, si bien es cierto, no conoces los mecanismos de control, existe una guía en la cual tú te puedes, bueno, repitiendo la palabra, guiar de cómo puedes articular tus funciones con la Contraloría, ¿no? Porque eso es lo que yo básicamente he identificado. Es decir, sí, señorita, me dicen, hay mecanismos de control, pero ¿cómo se usan? ¿Cómo funcionan? ¿Quién los pone? ¿Para qué sirven? Digo, entonces falta de repente una explicación poco más normativa, oficial, de cómo deben organizarse ellos, porque efectivamente las juntas vecinales hoy en día realizan labores con la policía en lo que se respecta a la seguridad ciudadana. Hay una organización que la policía ha realizado para que ellos efectúen labores de seguridad ciudadana. Entonces digo, si la policía pudo organizarlos para ello, nosotros como Contraloría, ¿por qué no podemos activar, ¿no? O darle más énfasis a la labor de supervisión de los recursos públicos que sí tienen, como ya lo dije, ¿no? Está establecido por una ley, solo que está como apagada, está como limitada, no se nota, no se hacen notar en el ejercicio de esa función. Claro, entonces tú crees que si les damos un buen manual, un buen video, un buen curso, combinación de todo eso. Y no solamente ello, también hay un punto quizás también. Claro, podrían ellos desplegar, eso es lo que voy, no hay más factores, o sea, esa es la solución, eso es lo que te digo, no ves otros factores alrededor. Entendamos que inicialmente este tema de las juntas vecinales, particularmente de lo que yo he investigado, no existe muchas investigaciones o un análisis al respecto. O sea, investigándolos como las facultades de supervisión de recursos públicos no existe. Todo lo que podríamos encontrar en bibliografía, de repente en el momento que ustedes quizás quieran hacerlo, todo lo que encontramos de las juntas vecinales está enfocado a la seguridad ciudadana. Entonces, digamos que este sería el inicio, porque todos sabemos que una propuesta de mejora o una propuesta de solución es eso, es una propuesta. Y todas las propuestas conllevan a su mejoría en el camino, ¿no? Durante su ejecución. Creo que ninguna propuesta va a ser perfecta, ninguna propuesta puede decir, esta es la solución. Sin embargo, es un punto de inicio para activar las labores que ellos tienen como supervisión de los recursos públicos. Y considero que esta propuesta sería un buen inicio para que durante su ejecución podamos identificar qué otros factores se pueden presentar luego de tener una guía de procedimientos o un lineamiento, ¿no? Pero, o sea, tú nos recomendarías, bueno, me imagino que sí, porque, bueno, Sí. nos recomendarías, si yo tuviera ahorita $1 millón, para hacer eso, tú me recomendarías que use ese $1 millón para hacer este entrenamiento, difusión, capacitación, en lugar de otros factores. Más que Claro, yo sé que puede haber más factores, pero tú sabes que también los recursos son limitados, entonces tengo que decidir. O se lo doy a la línea para que haga servicios de control y contrate terceros, ¿no? O le digo presupuesto, no, sepárame, porque
la tesis de la doctora Parra, dice que, bueno, sepárame $1 millón para implementar este asunto. ¿Tú suscribirías ese documento basado en tu tesis? Yo más que el $1 millón le diría, ¿no? Le respondería, que como ente superior de control tenemos todas las herramientas, podemos dar operatividad, tenemos viabilidad legal, viabilidad institucional, viabilidad financiera, tenemos mecanismos de control, tenemos absolutamente todo para poder activar a estas juntas vecinales y con ello que coadyuven a la lucha contra la corrupción. Si tenemos eso, como le vuelvo a repetir, en el camino vamos a ver qué otros factores se presentan, porque si no damos un inicio, si no comenzamos por algo, definitivamente considero que podríamos tener muchas lluvias de ideas respecto a cuáles son los factores, y entonces nos perderíamos en el camino para ver de dónde podemos comenzar. Ok, gracias, Carmen. Ok. Señores, si tienen algún comentario adicional. Silvia, ¿todo bien? Gracias, Fernando. Voy a seguir con la lógica que ha estado comentando Fernando, ¿no? Si tu propuesta, a ver, es una guía, pero el problema que tú estás identificando es el desconocimiento de las juntas vecinales. Identificado también que hay instrumentos que el Sistema Nacional de Control tiene, ¿no? La Sí. página web, los monitores, algunas otras actividades o productos que tiene el Sistema Nacional para promover esta. Entonces, ¿consideras que con una guía sería la solución? Si el problema que estás identificando está asociado a las juntas vecinales, a la población. Así. Entonces, tu producto no iría más asociado a buscar la solución a la variable, al problema que estás identificando, que en este caso, si tienes desconocimiento en las juntas vecinales y hay instrumentos, hay productos que tiene el Sistema Nacional de Control, pero esto la población desconoce, ¿crees que con la formulación de una guía solucionaría esto? Bueno, con relación a su pregunta, quizás voy a como que abordar un poquito más el tema de la guía. La guía que yo propongo, en esta guía establezco la aplicación de los mecanismos de control, pero con un orden. Porque es importante, como ya lo dije, el primer paso que se debe dar para que las juntas vecinales puedan participar es la concientización, ¿no? Que conozcan la importancia de su labor, para que luego haya una capacitación. ¿Ustedes me permiten que yo les pueda mostrar la guía para que vean el orden que yo les he puesto? ¿Les puedo mostrar la guía? No los escucho. Bueno, en todo caso se las explico, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, para el tema de la concientización sería importante realizar estos talleres de la Contraloría Te Escucha, porque a través de estos talleres podríamos capacitarlos sobre la importancia que es el realizar un control gubernamental, la importancia que es que ellos como sociedad civil organizada puedan participar, ¿no? En segundo lugar, se les podría considerar también como monitores ciudadanos dentro de su ámbito local, ¿no? Finalmente, y terminar con la utilización de la herramienta virtual que es la presentación de las denuncias, ¿no? Esto permitiría de que cuando el ciudadano presente una denuncia a la Contraloría, lo haga de manera responsable y con un enfoque claro, porque ¿qué es lo que sucede al día de hoy? Muchos ciudadanos, no solamente, bueno, al margen del tema de las juntas vecinales, presentan denuncias contra las entidades públicas, pero no tienen un enfoque claro. Y eso genera de que la Contraloría tenga que evaluar hechos que no le corresponden a la Contraloría porque se tiene que seguir un procedimiento. Pero si nosotros hacemos una buena capacitación y una buena concientización de cómo se debe presentar una denuncia, cuál es el hecho que se debe denunciar y qué es lo que le corresponde ver a la Contraloría como ente superior de control, entonces no solamente
solamente mejoraríamos el tema de la fiscalización, de la vigilancia, sino que también mejoraríamos la labor que hacemos nosotros como auditores en la evaluación de las denuncias. Y como usted bien dijo, sí, quizás una guía no sería suficiente y no sería la solución al problema, pero como ya lo dije, es el primer paso a una situación, a un tema que no ha sido abordado en ningún estudio, un tema del cual nadie advierte, no lo advierte en ningún documento, pero nosotros como ciudadanos sí lo advertimos en el día a día. Vecinales existen, pero no hacen nada por vigilar el correcto uso de los recursos públicos. No sé, Fernando, si me dejas una última antes de irnos. Hubiera sido interesante. Yo quería comentar algo sobre lo último dicho. No sé si es, Lucho, Fernando, la continuación, sino para no quitar la continuidad. ¿Es lo mismo o es de otro aspecto? es solamente la consulta con respecto a si la Contraloría, en el caso de Huancayo, tú has conversado con ellos. Y si conoces un poco cómo es la estructura de nuestra gerencia, donde Fernando también trabajaba, cómo es la estructura, cómo es este nexo, porque eso sí no lo vi en el estudio, pero porque el caso era la Junta de Vecinales, ¿no? Uh-huh. Porque ahí iba a estar amarrado un poco lo que Gilmer ahora te proponía, ¿no? Claro, y mi consulta era un poco parecido a lo que está diciendo Lucho. También, ¿qué diferencia hay con lo que ya existe? Porque hoy ya hay cursos para ciudadanos, ¿no? Que se hacen talleres, etcétera. En las audiencias públicas se explican los mecanismos, ¿no? O sea, en realidad está ahí. O sea, ¿cuál es la diferencia con lo que ya hay hoy? Sí, como le digo, la diferencia es las convocatorias que hace la Contraloría es a la ciudadanía en general. Y sí se han presentado ciudadanos, pero no estamos aprovechando la existencia de las juntas vecinales como sociedad civil organizada. Ellos como tal no están participando de las convocatorias que hace la Contraloría. Ellos no están ejerciendo el rol de vigilancia de los recursos públicos de los cuales ellos sí gozan, ¿no? Porque están facultados para ello. Entonces, la idea de mi propuesta es aprovechar ya que tienen un reconocimiento legal, que es algo que ya no necesitaríamos hacer nosotros, ¿no? Que ya están organizados, no tenemos que hacerlo como Contraloría porque existe una, simplemente involucrarlos más, articular su labor con la nuestra como Contraloría, ¿no? Permitir que ellos también hagan un acompañamiento a la ejecución de obras o a la prestación de los servicios públicos locales. ¿Qué mejor que el propio vecino que pueda decir que un parque está mal ejecutado al frente de su casa? ¿Qué mejor que el mismo vecino pueda decir que una obra de agua potable no funciona, ¿no? Porque ellos son los que viven el día a día de la situación, pero no lo estamos aprovechando como vecinos, como personas que conocen su territorio. Si bien es cierto, se llama la ciudadanía en general, claro, a los ciudadanos hay que acreditarlos, hay que hacer como una planificación de cómo se van a organizar, también hay que capacitarlos, pero ojo, todo ello lo tienen las juntas vecinales, es simplemente articular las capacidades legales que ellas tienen con la capacidad operativa que nosotros tenemos, aprovecharlos como sociedad. Entonces tú lo que propondrías en ese sentido es que nuestros mecanismos permitan eso, ¿no? Porque hoy están diseñados para las personas individuales, es decir, para los DNIs, no para los RUCs, ¿no? Entonces, a la persona, evalúan a la persona y le toman examen a la persona y capacitan a la persona. Si esa persona pertenece a una organización, bueno, es parte del currículum, pero no es algo que se considere dentro de los mecanismos actuales. Entonces tú lo que propondrías es que nuestras normas internas que regulan esta relación Contraloría-Ciudadanos se enfoquen o incluyan o adhieran en realidad la posibilidad de que la Contraloría llame a organizaciones de la sociedad civil. Eso es lo que... Y como le digo, organizaciones reconocidas, porque como le comento, existen muchas organizaciones. Yo recuerdo, ¿no? Como auditor he visto que cuando se hace una obra de agua potable, dice comité o de vigilancia de la obra, perfecto, son un comité, están organizados, pero no tienen las facultades que sí tienen las vecinales. Están reconocidos y las municipalidades están obligadas a conformarlas. Entonces, como le vuelvo a repetir, qué mejor que el mismo vecino
pueda hablar sobre la obra de su localidad, ¿no? Si bien es cierto, los ciudadanos han sido llamados, pero al ciudadano hay que explicarle pues una obra que de repente no está en su provincia, está en otra, ¿no? Entonces se le explica técnicamente, puede conocer, puede tener los conocimientos técnicos, pero si a eso le agregamos el conocimiento de alguien que vive el día a día, los resultados van a ser mucho mejores. Pero, ¿y no crees tú, y lo último que has mencionado, estas organizaciones de este tipo, mm, son, vamos a llamarle, dependientes, porque así está diseñada pues la ley de municipalidades, ¿no? Ujú. De decisiones de los municipios, ¿no? El registro de los dirigentes, de los presidentes de las juntas, la certificación, creo que así se llama, la certificación, etcétera. Hay una serie de mecanismos administrativos, vamos a llamarle, que son que están bajo el ámbito de las municipalidades, ¿no? Ujú. Y que dan, de repente no vida, porque de hecho ellos podrían organizarse autónomamente, pero de hecho le dan la formalidad en este tipo de organizaciones. Entonces, ¿no crees que ahí, en esa relación, hay algo ahí que tendríamos que considerar en esa relación municipio-junta, me refiero, Ujú. que podría estar condicionando de alguna forma el alcance del control de estas juntas? Considero que no, primero porque, lo vuelvo a repetir, ellos tienen facultad de supervisar. Efectivamente, estas facultades son canalizadas por las municipalidades provinciales como gobiernos locales, ¿no? No obstante, solamente están limitados a eso, a darles la facultad de informarlos. Pero luego de ello, la operatividad que ellos realizan, las labores, no tienen una supervisión. Y es más, nosotros, como ente superior de control, tenemos como obligación el de fiscalizar, ¿no? El de auditar las entidades públicas. Y ellos están en la obligación de responder a ese control que se realiza con total transparencia. Entonces, si ellos están en la obligación de responder a la Contraloría con total transparencia, igualmente se está formando una junta una junta vecinal para que también haga labor de vigilancia. Entonces, no habría un condicionamiento hacia ellos, ¿no? Al contrario, considero de que si nosotros los articulamos con nuestras labores, ellos van a tener muchísima más actividad en esa labor y la misma autoridad se va a sentir mucho más controlada. Ahora, tengo entendido de lo que yo he conversado con ellos no reciben ninguna certificación. Y si a eso vamos, entonces la certificación se la puede dar la Contraloría por la labor de supervisión que se realiza, ¿no? Para que no se sientan con esa condición. Sí, me refería al registro este que hacen en las municipalidades. Ah, ya, el registro sí, lo Yo manejan recomendaría, ellos. lo Es un manejan las registro que se municipalidades. puede pedir a la municipalidad, pero es un tema netamente de administración interna. Sí. Muy bien, Gilmer, Luis, ¿tienen otra consulta? Por mi parte ya es todo. Muy bien. Sí, pues vamos a pasar a muchas gracias, Carmen, señores, también por las consultas, A ¿no? ustedes por su atención, por Preguntas. escucharme. Gracias. A continuación, el jurado va a pasar justamente a una sala de deliberación para revisar la calificación de trabajo de investigación aplicada, en este caso, factores que limitan el uso de mecanismos de control implementados por la Contraloría General Pública por parte de las Juntas Vecinales del Distrito de Huancayo, periodo 2019. Un tiempo más o menos, Carmen, para que sepas, de 15 minutos, ¿no? Y que se manténganse ahí en la reunión. Vamos a juntarnos en una sala del jurado y en los siguientes minutos estamos regresando a reunirnos con todos ustedes. Adelante, por favor, con la sala. Muchas gracias.
y hacer las precisiones y correcciones eh, que se requieran, ¿no? Incluso cuando ya tenemos artículos que están listos para publicación, podemos hacer una publicación.
Hola, Jorge. Sí, buenas noches. Jorge, un favor, ¿podrías derivarme a la sala? A la sala 1. A ver, voy a pedirle esto al encargado técnico, un segundito. Gracias.
Steph. Steph, no puedo hacer videollamada porque tengo el Zoom abierto de retorno. Ya, mira. Le das clic, ¿estás con el loop en el OBS? Sí, estoy en el OBS. O les mando foto mejor.
Ahora sí. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Carmen? ¿Sí? Sí. Lo escucho. Gracias. Ok. Gracias a todos por su gentil espera. A continuación daremos lectura al acta de sustentación del trabajo de investigación aplicada para obtener el grado de maestro en control gubernamental. Acta de sustentación de trabajo de investigación aplicada para obtener el grado de maestro en control gubernamental. En la ciudad de Lima, los 25 días del mes de agosto del año 2022, el jurado evaluador del trabajo de investigación aplicada, integrado por presidente Rubén Fernando Ortega Cadillo, miembro número 1, Luis Juan Castillo Torrealba, miembro número 2, Gilmer Sánchez Valenzuela, reunidos para la sustentación del trabajo de investigación titulado Factores que limitan el uso de mecanismos de control implementados por la Contraloría General por parte de las juntas vecinales del Distrito Huancayo, periodo 2019-2020, presentada para optar el grado de maestro en control gubernamental por la egresada Carmen Irene Parra Avendaño, luego de haber escuchado y evaluado el informe final de la tesis o trabajo de investigación aplicado referido, ¿no? El jurado evaluador concluye otorgar la calificación de 15. En señal de conformidad, los miembros del jurado evaluador suscriben el acta, ¿no? Correspondiente, ¿no? Presidente Rubén Fernando Cadillo, miembro Juan Castillo Torrealba, miembro Gilmer Sánchez Valenzuela. Agradecemos al jurado evaluador por su tiempo y dedicación, así como a las personas que nos han acompañado. Este jurado también desea felicitar a Carmen Irene Parra Avendaño por haber obtenido con este acto el grado de maestro en control gubernamental. La Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República se enorgullece por el logro y agradece su entrega, la motivación a continuar desde sus labores diarias, a ser un líder en el cambio en nuestra administración pública, buscando siempre la modernización del Estado en beneficio de todos los peruanos. De esta forma, damos por concluida la ceremonia de sustentación del trabajo de investigación aplicada, factores que limitan el uso de mecanismos de control implementados por la Contraloría General de la República por parte de las juntas vecinales del Distrito Huancayo, periodo 2019 y 2020. A continuación, vamos a hacer la fotografía oficial de la ceremonia. Gracias. Felicitaciones, Carmen. Muchas gracias a ustedes. Ok, me imagino que ya tomaron la foto. Muchas gracias, señores, por su tiempo. Tengan buenas noches con todos y todas. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, Carmen. Muchas gracias. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Fernando. Todos. Felicidades, cuídense. Gracias.